Buenos días, el día de hoy vamos a hablar de los cálculos del lente intraocular en miopía alta. Para llegar a calcular la potencia final de la lente intraocular se necesitan datos de los parámetros físicos del ojo que luego se utilizarán en las fórmulas de cálculo. Según el método de cálculo se necesitarán más o menos factores medibles, por lo que más influyen en el cálculo de la lente intraocular son la longitud axial, la potencia corneal y la profundidad de la cámara anterior. Para llevar a cabo estas medidas, hoy en día existen instrumentos tales como el queratómetro y el biómetro. La biometría es la técnica utilizada para la medición de los parámetros físicos del ojo que serán necesarios para el correcto cálculo de la lente intraocular, especialmente la longitud axial, que es el factor primordial para el cálculo de lentes intraoculares. El cálculo de la potencia de la lente intraocular presenta grandes dificultades para el cirujano de cataratas, en especialmente pacientes con miopía alta. La determinación de dicho valor constituye un factor crucial para obtener una adecuada agudeza visual postoperatoria. Tenemos varias fórmulas para calcular el lente intraocular de ojos con miopía, que son Holiday 1, Hoffer Q, SRKT, Haigis y Holiday 2. La primera fórmula teórica fue descrita por Fedorov y colaboradores en 1967. Todas las fórmulas teóricas están basadas en la ecuación fundamental, que la podemos ver ahí, donde P es la potencia de la lente intraocular para conseguir la emetropía. N es el índice refractivo para el humor acuoso y vítreo. ACD es el valor de la profundidad postoperatoria de la cámara anterior. AL es la longitud axial y K es la curvatura corneal. Desde esta primera ecuación, otros muchos oftalmólogos han refinado distintas fórmulas teóricas. La fórmula de Sanders-Redfield-Croft, que es la SRK, fue la primera fórmula de regresión diseñada para este cálculo, donde la P es la potencia de la lente intraocular para conseguir la emetropía, A es la constante, AL la longitud axial y K la curvatura corneal. Esta fórmula no incluye la profundidad de la cámara anterior, por lo que es menos exacta en ojos con extremos longitudes axiales. La fórmula de segunda generación SRK2 fue diseñada combinando regresión lineal con ajustes específicos para ojos largos y cortos. Sin embargo, muchos oftalmólogos no están conformes con los resultados obtenidos con dicha fórmula. Las nuevas fórmulas de tercera generación, como la SRKT, Holiday 1, Hoffer Q, y las de cuarta generación, como Holiday 2 y SRK, han mostrado una mejor estimación de las potencias de las lentes intraoculares en ojos con longitudes axiales extremas. ¿Por qué es más frecuente el error en el cálculo de la lente intraocular en la miopía alta? Actualmente, las fórmulas para el cálculo de la lente intraocular de tercera generación utilizadas no son tan precisas en la determinación de la lente intraocular en la cirugía de cataratas en los ojos con gran longitud axial superior a 26 milímetros. Estas fórmulas tienden a seleccionar lentes de potencia insuficiente, dejando a los pacientes con hipermetropía postoperatoria. El error resultante mencionado es en parte debido a errores de medición, sobre todo en las mediciones de longitud axiales que se realizan con sondas de ultrasonido por aplanación. Las fórmulas de tercera generación como Hoffer Q, Holiday 1 y SRKT son fórmulas de dos variables que se basan solo en la longitud axial y en la potencia corneal central para predecir la posición postoperatoria de la lente intraocular. Esta supone que los ojos cortos tendrán la profundidad de cámara anterior menos profundo y que los ojos largos tendrán profundidad de la cámara anterior más profundas, de modo que la profundidad de la cámara anterior no se mide directamente y esa es su principal debilidad. Las fórmulas de cuarta generación tienen en cuenta las variables Haggis, Olsen, Holiday 2 y Barrett Universal 2. Las fórmulas de cuarta generación tienen en cuenta otras variables. La fórmula de Haigis, que utiliza el lente intraocular Master, mide la profundidad de la cámara anterior, además de la longitud axial y la potencia de la córnea. La fórmula de Olsen utiliza 5 variables, que es la longitud axial, la profundidad de la cámara anterior, la queratometría, el espesor de cristalino y la edad del paciente. También tiene una opción para calcular la posición efectiva de la lente.
La fórmula Holiday 2 utiliza 7 variables, que es la longitud axial, la queratometría, la profundidad de la cámara anterior, blanco-blanco, espesor del cristalino, la refracción preoperatoria y la edad del paciente. La fórmula Barrett Universal 2 tiene en cuenta los diferentes planos principales entre diferentes potencias de la lente intraocular, la profundidad de la cámara anterior y un factor de lente relacionada con la posición física y la ubicación de los planos principales de la lente intraocular se utiliza en el cálculo de la posición efectiva de la lente. Algunos autores han sugerido el uso de diferentes constantes A para lentes intraoculares de baja potencia, que corresponderían a este tipo de ojos. Sin embargo, otros sugieren un método de ajuste de la longitud axial en su lugar. Los estudios posteriores confirmaron que la optimización de la longitud axial reduce significativamente el porcentaje de ojos que quedan con error hipermetrópico. Utilizando datos de ojo con una longitud axial más de 25 milímetros, las ecuaciones para la optimización de la longitud axial son la Holiday 1, el Aegis, el SRKT y el Hofer Q. Se sugiere que el error de medición de la longitud axial podría derivarse de la utilización del índice de refracción promedio de todo el ojo para convertir los datos de trayectoria de longitud óptica en valor de longitud axial en milímetros en el software Leo Master, y que la licuefacción del vitrio en ojos con miopía axial pueden tener un índice de refracción diferente, dando como resultado una medición errónea de la longitud axial. Se propone que las mediciones de la longitud axial de la biometría de coherencia óptica tienen un error sistemático que aumenta linealmente. La mayoría de los pacientes muy miopes prefieren ver los objetos cercanos con más claridad, por lo que un objetivo preoperatorio ligeramente miópico sería deseable siempre que la lente no sea multifocal, donde el target metrópico es deseable. Así es que se usan fórmulas sin modificar de tercera generación para ojos de una longitud axial entre 27 y 29 milímetros. Es razonable aspirar a una refracción objetivo postoperatoria de menos 0.50 dioptrías. Para los ojos con una longitud axial entre 29 y 30.5, el objetivo es de menos 0.75 dioptrías. Y por último, para los ojos con longitud axial más de 30.5, el objetivo es entre menos 1 y menos 1.75 de dioptrías. Muchas gracias por su atención. Aquí podemos ver la bibliografía.